El padre Juan José Milano, que está con nosotros. Querido padre Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Vero, gracias por la bienvenida. Gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Temas interesantes que venimos trayendo, querido padre Juan, a lo largo de estas semanitas, y lo vamos a seguir en los jueves sucesivos. Hoy vamos a hablar de un tema que, tiene muchísimas aristas, que es el sufrimiento, que es el miedo, que es el afrontamiento de estas circunstancias, porque uno con el sufrimiento y con el miedo puede tomar varios caminos, Juan, ¿no? Puede irse por la tangente, puede huir, puede afrontarlo pero no sabe cómo, puede darle la espalda. Podemos tener muchas posturas en torno a esta característica del ser humano que en el camino sufre y en el camino puede llegar a tener miedo. Correcto, querida. Y todas esas fórmulas que empleaste que suele ocurrir, negación, huida, lo único que logra es hacer más sufrimiento. Fíjate vos. Es decir, la única manera, digamos, de comenzar a aceptarlo y manejarlo de algún modo, como el miedo, como el temor, es afrontarlo primero y aceptar la realidad. A eso vamos a ir. Yo te propongo, fíjate, yo estaba pensando, digo, ¿cómo lo propongo? Ayudar al menos a pensar este paso, ¿no? Diríamos, de sufrimiento como un sufrimiento sin sentido a un sufrimiento con sentido. De un sufrimiento visto como un mal, solo como un mal, a un sufrimiento que podemos incluso sacar algún provecho. Y vamos a ver cómo, ¿no? Parecería una contradicción, pero de todo se puede sacar bien. Es el principio de la providencia, lo sabes bien, ¿no? Dios saca bien del bien y bien del mal, siempre saca bien. Entonces, de algún modo también estamos llamados a esto. Y por último, de vivirlo como algo fatalista, como algo ajeno a la propia vida, a la propia existencia, a la propia historia, a darnos cuenta que tiene que ver con nosotros. Y si tiene que ver con nosotros, ya lo vamos a ver diferente, que como algo ajeno, y ya digo, y como algo que me cayó como un rayo y que yo no tenía nada que ver. Todos los sufrimientos, como lo vamos a ver, directa o indirectamente, lo que vivimos, lo que pasamos, tiene que ver con nosotros mismos. ¡Qué fantástico! Vamos hacia allí, más que interesante. ¿El sufrimiento con sentido o sin sentido? A ver, ¿cómo es esto? Claro. Bueno, eso hay que empezar por afirmar que el ser humano, en lo más profundo, busca el sentido de su propia existencia, es libre de afrontar situaciones que no quiere, por ejemplo, también las que quiere, las que busca, las que les toca. Me toca algo bueno, bárbaro, me toca algo malo, ¿qué pasa? Ahí está el tema. Entonces, el descubrirle un significado y un sentido, como dije, porque tiene que ver con mi propia vida, hace a este binomio permanente, como el binomio famoso orteguiano, yo soy yo en mis circunstancias, y esas circunstancias pueden ser negativas y me hacen sufrir. Entonces, bueno, ¿qué hago con esas circunstancias? Como dijiste vos, incluso antes, hay gente que cree que porque la niega, porque la idealiza, porque etcétera, etcétera, hay miles de mecanismos que en última instancia es como tapar o tratar de mirar para el otro lado frente a aquello que me da miedo o me hace sufrir. Cuando en realidad la estrategia humana, diríamos sensata, es enfrentar la situación, descubrir que tiene un para qué y un por qué, y hasta sacar de ello, como digo, un beneficio. De tal modo que el binomio también personal sería no solamente como el binomio lo que me pasa o lo que soy y lo que me pasa, sino también dentro de mí, frente a esto que puedo elegir y lo que no elegí, porque le llamamos destino, por ejemplo, ¿ves, Vero? A veces, me tocó, me tocó esto, bueno, destino es todo lo que no elegimos, si querés, mirá qué fácil. Todo lo que no elegimos es lo que nos toca, bueno o malo, bueno o malo. A eso se llama. Ahora, en lo más profundo soy libre de qué hacer y cómo interpretar y cómo vivir y cómo sacar hasta provecho de toda situación que no elegí. ¿Me explico? Porque hay gente que hasta de lo bueno no sabe vivirlo y no saca provecho. No hablemos de lo malo. Pero la persona que sabe ver este quehacer diario, que es vivir, experimentar y aprovechar el día a día en lo bueno y en lo malo, le va a sacar significado y sentido a lo bueno y a lo malo. Entonces, el binomio sería final entre vivir el sufrimiento hacia el vacío o vivir un sufrimiento con sentido. Y ahí vamos a ir viendo cómo se logra esto, ¿no?
si se entendió el planteo. Bien, ¿no? padre, sí, se entendió perfectamente. Yo me quedo con algo muy común, más común de lo que se cree, querido padre Juan, que es, fue el destino. El destino, pensar de esta manera, es pensar de una manera estancada y pasiva, es decir, que no va más allá de lo que vemos en nuestras narices, ni siquiera una baldosa del patio, ni siquiera una baldosa del patio, nos quedamos ahí estancados. Sí, lo ¿Qué que cosa, pasa... no? Porque muchas personas, no son poquitas las personas que piensan, fue el destino, ya está, no hay nada más que hacer. Y lo dicen de esta manera, hasta la actitud la alargan y, como vos decís, ¿no? Siguen sufriendo de por vida. Sí, pero además porque hay de base una mala interpretación de la palabra o el sentido del destino. Se ve como algo, repito, fatalista, ajeno a mí, me tocó, qué mala suerte. Cuando el destino primero puede ser aquello que te tocó bueno y malo. Destino es todo lo que te configura como persona. A mí me tocó el destino de ser flaco, de haber tenido los padres que tuve, de nacer en la Argentina y en esta época, es decir, destino es todo lo que no elegimos. Sí. Y ahí está el tema, que no es entonces algo ni malo ni bueno, es la realidad en la cual vivo y existo. ¿Me explico? Entonces, primero aclarar eso, para que quede bien claro qué es el destino, que no es ni malo ni bueno, es lo que me toca como realidad vivir. Ahora, el tema posterior es qué hago con lo que me tocó vivir, o lo que me toca vivir, qué hago. Y ese qué hago, la pregunta esa del millón, me está indicando que soy libre de cómo asumir la realidad que no elegí. ¿Se entiende? Entonces, acá está el tema. Y dentro de esa realidad, hoy tocamos el tema de algo que me haga sufrir, pero podría ser algo que me haga feliz también, ¿no? Es decir, y por eso el tema es ese. De acuerdo a cómo lo vivo, la clave está en mí, no en lo que me pasa, sino en qué hago con lo que me pasa. Si se comprende el planteo, yo creo que ahí ya tenemos el principio de la solución. Sí, a ver, ¿cuál es el principio de la solución? Si yo puedo elegir cómo vivir cierta situación, vamos al sufrimiento, ¿no? Sí. ¿Qué tendría que tener en cuenta para darle una vuelta de rosca a eso que me pasa? Bueno, varias cosas. Primero, que me muevo con sentido en mi vida por un valor, por un ideal, algo que apetezco, que necesito, que quiero, que deseo, ¿no es cierto? De pronto, por ejemplo, qué sé yo, suponte, es lo que me toca con los estudiantes, en una carrera eligen porque se sienten vocacionados, o sea, llamados a una determinada disciplina, bárbaro, y les va mal un examen, por ejemplo. Le produce sufrimiento, angustia, cómo mirá, después podré seguir avanzando. El fundamento de cómo encarar ese fracaso escolar en la facultad no va a estar centrado en lo que le pasó. Fracasó, lo bochó un profesor, sea por el motivo que sea, a veces porque es muy exigente, porque no estudió, lo que sea, no importa. Sino que tiene que estar centrado el comienzo de la superación en su propia motivación, es decir, esto lo amo, esto es lo mío, porque si lo amo, es lo mío y es mi valor, no me va a detener un fracaso, por ejemplo, ¿no? Un bochazo, porque sé que es lo mío. Ahora, quiere decir, Víctor Frankl solía decir, el bautismo de sangre de un valor, un ideal o algo que yo deseo y persigo. El bautismo de sangre es una situación límite, un sufrimiento, porque el valor, cuando te va todo bien, es fácil. Incluso no sé hasta qué punto lo tengo incorporado. En cambio, cuando me toca la difícil, ahí es como que reacciono, le descubro el porqué y el para qué y a la vez lo supero, voy hacia adelante porque mi objetivo no va a ser detenido por un sufrimiento momentáneo, ¿no? Estamos hablando de algo que se nos presenta en la vida inexorablemente, que son los fracasos, los dolores y hasta situaciones límites fuertes, ¿no? Sufrimiento por enfermedad, algún límite por enfermedad, pero cuando uno comprende que el objetivo de la propio valor y existencia no lo va a detener ni siquiera una enfermedad, a no ser la muerte, bueno, entonces estaré comenzando incluso a capitalizar la experiencia de esta prueba porque me fortalece, como decía Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata te fortalece. Suena muy irónico, pero es así. Es decir, si no te detiene, diríamos nosotros, si no bien te mata, pero por lo menos si no te detiene, si no te ancla, como decís, bueno, no me detiene el camino,
entonces me fortalece, porque esa superación de un momento difícil ha hecho que sea más convincente en lo que creo y quiero, hace que tenga más conciencia y más fuerza que antes que de la prueba. Así que la prueba me alimentó y me fortaleció cuando tengo claro hacia dónde voy. Sí. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque el sentido ya lo tenemos que tener incorporado, Padre Juan, porque si no tenemos sentido en lo que hacemos, y bueno, voy a estudiar, me bocharon, qué sé yo, no sé, estoy estudiando esta carrera, no tengo idea por qué, porque estoy probando, ponerle, ¿no? Bueno, correcto. Pero tenemos que tener trabajado previamente el sentido, porque si no tenemos la motivación para levantarnos a la mañana, y yo estoy hablando de cualquiera de nosotros, correcto, se nos complica el día. Correcto, es así, querida, por eso... varios autores que creo que me lo habrás escuchado en alguna oportunidad, porque son los tres que trabajan situaciones límite, y creo que yo lo comenté cuando hablé de acompañamiento a pacientes, que siempre decían, una situación límite, un sufrimiento extremo, puede ser, porque no hay matemáticas, siempre aclaro, en el ser humano cada uno reacciona distinto, pero puede ser el despertar de una mayor conciencia de vida, es decir, este sufrimiento que no esperaba y que me toca, y que es la realidad que me toca vivir, no la puedo negar, no puedo ocultarla, no puedo poner la cabeza como el avestruz bajo tierra para no mirarla, porque cuanto más quiero evitar verla, más miedo me da, porque el miedo funciona así, cuando no enfrento, ¿no es cierto?, incluso al enemigo, cuando no lo miro a los ojos y no lo miro de frente, el enemigo cobra más fuerza porque ve que tengo miedo, y eso funciona en todo, hasta con el mal, ¿no es cierto?, es decir, hay que enfrentarlo, hay que mirarlo de frente a los ojos y decir, acá estoy, con todo lo que ahora me estoy despertando de que aquello que quería puede tener grandes dolores. Por ejemplo, habiendo ya pasado por el tránsito de lo religioso más de una vez nosotros, ¿no? Aparte es lo más nuestro, los profetas, por ejemplo, te doy un ejemplo, el más clásico, todos los profetas, inclusive Jesús, para el que no cree lo ve un profeta más, no creen que Cristo sea, pero en definitiva su profetismo, el de todos los profetas y el profetismo en cuanto que anunciaba y denunciaba a Jesús, ¿qué le produjo? ¿Qué te parece que le produjo? El cumplir su misión, su tarea y su ideal, su valor, digamos, de vida. ¿Qué le producía? Sufrimiento. Porque le pegaban. Más aún, dos de ellos, dos grandes profetas, el mismo Isaías, Jeremías, hasta querían renegar de su misión, como diciéndole al Señor, ¿por qué me metiste en esta? ¿No? Es decir, porque reconocían que al sentirse impulsados a hablar y poner la boca en disposición del Señor para decir lo que ni querían decir, porque sabían que cuando iban a denunciar las injusticias de un pueblo o de un gobierno, lo que fuere, no lo iban a aplaudir, sino que lo iban a perseguir hasta matarlo. Y eso hicieron con los profetas y con Jesús. Entonces, ahí pasaríamos al otro tema, ¿te das cuenta? Pero igual me quiero detener, pero para hilarlo, ¿no? Ese sufrimiento, ese sacrificio tiene que ver con su vida y su misión, no es algo ajeno. No es que hicieron sufrir a los profetas y a Jesús por casualidad, porque no les gustó su cara, no sé, sino porque cumplían su vida y su misión, su ideal, su sentido existencial de vida, les costaba grandes sufrimientos, incluso a muchos hasta la muerte. Entonces, ojo. Sí, ya que estamos en la etapa, en la dimensión espiritual, religiosa, mejor dicho, querido Juan, hay una pregunta que muchos se hacen, quizás viéndolo desde afuera, ¿no? ¿A Dios le gusta que suframos? No, jamás. Porque aparentemente a veces, viste que decís, no, si sufro más, entonces Dios me ama más. Qué buena aclaración. Se desvirtúa a veces, ¿no? Sí, la imagen de Dios en este sentido. Correcto, ¿no? Bueno, pero eso es una imagen a veces tergiversada, como el Dios que castiga, el Dios juez, porque por empezar, la pena, el castigo y todo es uno mismo cuando hace las cosas mal, ¿no? No es que Dios, al contrario, está buscando lo bueno en vos para exhortarte al cambio, en todo caso, si uno está por mal camino. Y por fin, el sufrimiento jamás lo querría, porque Él lo vivió por nosotros, por empezar. Es decir, Él asumió el dolor de la humanidad entera en sí mismo, en su propia cruz, para que nosotros no tengamos que sufrir. Aún así, como somos naturaleza caída, aunque redimida, pero caída, sufrimos todavía, obviamente, los límites propios. Y esto también, y transportándonos no solamente a lo religioso, sino hasta lo antropológico natural, este sufrimiento también nos enseña y humaniza, porque nos hace descubrir nuestros límites
¿no? Nuestra vulnerabilidad, que no somos todopoderosos, es decir, hasta el más creído en algún momento va a sufrir. Y es para bien, es decir, el Señor nunca quiere el mal de los suyos. Esto es doctrina elemental. Dios no quiere el mal ni directa ni indirectamente. Esa es una formulación doctrinal establecida y muy coherente con el Dios que es sumo bien y que solo quiere el bien para sus criaturas, ¿no? Que el mal en definitiva estuvo introducido por nosotros mismos, por nuestra falta de libertad y nuestra tosudez, ¿no? Y entonces cuando ocurren estas cosas, males, sufrimiento hasta de inocentes, el Señor no lo quiere, pero lo permite, porque nada sale de la voluntad de Dios, lo permite para darnos ocasión justamente de esto que estamos tratando de develar y que yo te dije, pasar del sinsentido al sentido, de verlo como algo ajeno y fatalista, un castigo del cielo, a ver lo que tiene que ver conmigo y que puedo sacar enseñanza. Puedo sacar fuerzas, puedo sacar significado. No es extraño esto. Cantidad de testimonios hermosos tenemos de personas sufrientes que sacan valores, que crecen humanamente hablando, que crecen más que los que nunca tuvieron un sufrimiento, que son al contrario, los más quebradizos. Aquellos que han sufrido, pero que no por el sufrimiento, aclaro, como muy bien me dijiste que aclare. No por sí mismo. El sufrimiento por sí mismo es un mal. Quedemos claros en esto. Todo sufrimiento por sí mismo es un mal. Ahora, el tema es siempre lo mismo. Como somos seres espirituales y no como el animalito que le duele algo y no puede superar ese dolor porque no tiene la libertad de enfrentar no solamente un dolor, porque el sufrimiento es de índole del alma, y a eso vamos. El dolor es del cuerpo, el sufrimiento es del alma. El hombre con su libertad espiritual puede, si justamente hace bien los deberes, diríamos, ¿no? Magisterialmente hablando, puede hasta sacar provecho, puede fortalecerse, puede descubrir lo más humano de sí mismo, que a lo mejor antes del sufrimiento no lo tenía. Es decir, por eso esa frase, ¿no? Puede ser el despertar de una conciencia nueva, de la conciencia de quién es, quién soy, qué quiero, qué busco. El dolor, una situación dura, un sufrimiento puede ser, dependerá de cada uno, por supuesto, de la libertad espiritual de cada uno. Claro. ¿Por qué, Padre Juan, sufrimiento y miedo? ¿Por qué estos dos conceptos? Bueno, no. ¿Cómo podemos unir o vincular? Sí, se pueden vincular, pero el sufrimiento es mucho más englobante, es total, porque el miedo lo podés también asociar a la angustia, por ejemplo, una angustia existencial que justamente tengo angustia porque soy libre, se liga con esto del sufrimiento, sobre todo, ¿no? Más que el miedo es lo último, ¿no? Pero la angustia le sigue al sufrimiento, en el sentido que nadie se libra de la angustia, nadie. Podés librarte de un miedo, por ejemplo, pero de la angustia no, porque como somos libres, tengo angustia porque tengo que elegir entre muchas posibilidades y tengo angustia ante la elección. Si estuviera determinado, no sentiría angustia, pero tengo angustia porque soy libre y como tengo que elegir me produce angustia. Fíjate que en realidad la angustia es existencial, ¿no? La patológica es un salario natural de la libertad. En cambio el miedo siempre va a referir a cuestiones sobre todo futuras. Tengo miedo que me vaya mal, tengo miedo que esta terapéutica no me haga bien para mi enfermedad, tengo miedo que... Es decir, ya de por sí estoy adelantando algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Segundo, estamos teniendo temor como si pudiéramos controlar, porque el temor no soluciona nada. Si el temor me solucionara lo que me angustia y lo que me mete sufrimiento, ¿ven? Que es más importante, el miedo de por sí lo único que hace es agravar todavía más lo que me está pasando, cuando en realidad lo que tengo que hacer es tener una tranquilidad y paz interior, no ser atrapado por el miedo que paraliza, porque el miedo lo que produce en primer lugar es parálisis. Ante un miedo, hasta naturalmente y físicamente, ¿no es cierto? Que aparece un león de golpe, estoy caminando en la acera, ¿qué me pasa? Me paralizo. Bueno, eso si no lo manejo, por ejemplo, en esa situación tan extrema, impediría que reaccione, que piense, ¿qué voy a hacer? Aunque sea en fracciones de segundo, que para eso está la adrenalina, que te abre toda la corriente sanguínea para que pienses más rápido, para que puedas reaccionar. La adrenalina en un momento dado es bueno para que reacciones, ¿no? Como un volantazo cuando voy a chocar, por ejemplo.
pero no que se prolongue, porque produce el cortisol y eso me baja las defensas. Entonces ese miedo lo tengo que controlar, de tal manera que justamente se controla con un eje. Ahí me dirás, ¿y cómo? Bueno, justamente volvemos siempre a lo mismo, el eje no solo psicoanímico sino espiritual que gobierna mi vida. Si soy una persona que vive medianamente en paz, con consistencia espiritual, consistencia, es decir, que soy interiormente fuerte, etcétera, etcétera. Después podemos ir a detalles. Podré manejar ese miedo momentáneo que me adviene por un peligro inminente, y podré de algún modo asumirlo, verlo como algo que con el miedo no lo voy a solucionar, sino que tengo que enfrentarlo aceptándolo como una realidad de pronto de una situación que no quise, pero me viene. Como, repito, el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, ni Dios quiere que lo suframos, pero el tema está en que es la realidad de la situación que vivimos como limitados. El tema está en qué hago con eso. Y entonces, si me paraliza el miedo, no voy a poder hacer nada, ni bueno ni malo, seguramente. Estamos hablando del miedo y del sufrimiento, dos conceptos que en el primer bloque el Padre Juan ha desarrollado. Y nos hablabas, Padre Juan, para el afrontamiento correcto del sufrimiento, de la consistencia espiritual, ¿no? Que no seamos blanditos en esta área o en esta dimensión. ¿Cómo me fortalezco? Es la pregunta, ya que somos una unidad, siempre hablamos contigo de esto, no somos solamente un espíritu o tenemos esta área espiritual, tenemos mente, emociones, vínculos, valores. ¿Cómo me fortalezco para que cuando venga el sufrimiento a mi vida, cuando me visite, porque a todos nos visita, yo pueda afrontarlo como corresponde? Mira, yo por experiencia también de consultorio te diría, son dos muestreos, digamos, tenemos. La persona que ya viene con contextura interior, espiritual, humana, que con valores muy fuertes, ante todo el amor, que es la que configura incluso la vocación, todo, O sea, cuando uno pone pasión y vida en algo, tiene un porqué y un para qué, superar incluso dificultades, ¿no? Y el miedo es mucho menor, porque está segura que esa persona va a avanzar. La que viene sin configuración interior, porque justamente nunca se piensa en las dificultades, siempre se trata de llevar una vida casi ahora, como se suele decir, light, ¿no? Como venga. Entonces la toma una prueba difícil, un sufrimiento, y no tiene de dónde tomarse, porque es un soporte ese interior, ese eje. Yo siempre imagino hasta simbólicamente como un eje en torno al cual gira nuestra vida. Y en torno a ese eje justamente es donde nos vamos a tomar, ¿no? Entonces, si vos me decís cómo hacemos, pero el tema es ese, si ya viene transitando un camino humanizante y humano, va a tener un resultado diferente el pronóstico, diríamos, ante la dificultad y la enfermedad, por ejemplo, ¿no? O una situación dura. Y si no viene transitando ese camino, es mucho más difícil, por lo menos a mí me cuesta más, comenzar a remontar, como decimos, el barrilete cuando está en el piso. Es decir, obviamente, si el barrilete nunca voló y encima alguien le pone el pie, diríamos, el destino, el sufrimiento, la fatalidad, lo que fuere, le pone el pie encima, mucho menos va a levantar. Es decir, el que viene ya volando podrá sentirse tironeado hacia abajo, que sería el impacto de algo duro que te hace sentir como que caes en depresión, y no es así. Y además no vas a producir con el miedo, que ese es otro de los efectos, saliendo del sufrimiento al miedo. Cuanto más miedo tenés, porque no tenés esa fortaleza interior, más producís, porque hay un dicho viejo que dice, ¿no? El miedo o el temor es madre del evento. ¿Qué quiere decir? Que de algún modo, cuanto más tengo miedo de algo, más lo produzco, o por lo menos lo engrandezco, lo alimento. Es decir, aquello que me mete miedo, cuanto más trato, digamos, de evitarlo, de sentirlo, más lo siento y más lo produzco y más sufro. Es decir, es como algo que se retroalimenta, mientras que con una determinada contextura, ¿no? Diríamos interior, repito, ¿no? Fundada en una vida humanista y humana y humanizante, y bueno, ya tengo mucho más recursos de afrontamiento y más libertad y más potencialidad, porque se despierta la mayor potencia en las situaciones límite. Cuando
se vive sin demasiados cambios y alternancias y todo de la vida es más homófona, no surge lo más profundo nuestro. ¿Me explico, Vero? En cambio, ante situaciones así, límite y duras, es como que aflora lo más profundo, lo más genuino, que habitualmente son capacidades que no hemos desarrollado. Y a veces uno se asombra, ¿cómo pude superar esto? ¡Wow! Claro, porque nunca lo había vivido hasta que pudo de algún modo dejar que aflore eso profundo y no lo tapó ni el miedo, ni el sufrimiento, ni las ideas, ni los escapismos, ¿no? Sino que realmente lo asumió como propio. Y vuelvo a la idea original, ¿no? Quizá la más difícil, comprender y aceptar, porque lo que me pasa tiene que ver conmigo. Fíjate este razonamiento. Cuando descubro, como el profeta, que el sufrimiento que tenían, obviamente ni se lo planteaban, sabían muy bien que el sufrimiento que estaban teniendo era porque tenían una misión que cumplir y tenían que ver con su idea, con su identidad. El profeta, por ser profeta, iba a sufrir. Y por tanto, si negaba ese sufrimiento, negaría su propia identidad y por tanto la misión de su vida. Esto rige para todo, hasta para el no creyente, es decir, soy lo que soy y por eso tendré una cuota de prueba, de sufrimiento por lo que soy. En cualquier ámbito de la vida, cualquier hasta profesión o forma de vida va a tener dificultades y sufrimientos, cualquiera. No sé, imagina vos sos periodista, vas a tener momentos de sufrimiento porque a lo mejor alguien te dice no condujo bien, por ejemplo, ¿no? Un dolor en el... ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con lo que sos. Sos lo que sos y por eso vas a tener un sufrimiento que tiene que ver con tu propia identidad. Parecería elemental lo que digo, pero cuando comprendemos que ese sufrimiento no es un fatalismo que me cayó del cielo o que salió por sorteo, como digo irónicamente, me tocó. No, tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. Y si tiene que ver conmigo, segunda etapa, ¿no? Y después me preguntan, si tiene que ver conmigo, fíjate qué interesante, no puedo ignorar o rechazar o negar. El tema de la negación en psicología también. Negar algo que tiene que ver conmigo y por tanto lo tengo que aceptar, porque es parte de mí. Así como es parte de mí y acepto fácil lo lindo de mi vida, de mi profesión, por ejemplo, de mi quehacer diario, por supuesto que lo acepto lindo y gratamente. Tendré que aceptar también lo que tiene que ver conmigo y que no es grato, que son pruebas duras, sufrimientos que me van a venir porque tiene que ver con mi propio quehacer diario, con mi propia vida. No hay nada ajeno de lo que vivo que no tenga que ver conmigo. Todo lo que vivo tiene que ver conmigo y por tanto lo tengo que aceptar. Y si lo acepto, lo manejaré, lo veré de otra manera e incluso me servirá para significar más mi vida, porque el profeta, cuando lo escuchaban, estaría gratamente hablando, y cuando lo repudiaban, lo perseguían, lo rechazaban, tendría que decir, wow, esto también significa mi vida y por tanto me fortalece, porque esto significa que estoy por el buen camino, ¿no es cierto? Es decir, estoy haciendo lo que realmente soy con autenticidad, aunque me cueste la vida. Bien, viene gente por aquí de la comunidad. A ver, tenemos un grabadito. Ramiro, adelante, lo escuchamos con atención. Radio María, bueno, sigo escuchando al Padre en el auto y realmente gracias porque a veces cuesta entender ciertos sufrimientos, ciertas cosas que a uno le pasan en la vida, pero cuando uno los va madurando es un aprendizaje. Correcto. Vuelvo a repetir, gracias a Dios, mi mamá y mi papá, después de esta entradera también. Yo sufrí mucho, pero también es mucho aprendizaje. Gracias, Padre, y gracias a las misas sanadoras de Mar del Plata que me ayudaron a darme cuenta en un mes cómo debía tomar todo lo que me pasó. Le estoy encontrando sentido y me estoy sintiendo, como dije, liberada. Qué bien. Nuevamente, Gabriela de Mar del Plata. Qué bien, gracias. Gracias, Gabriela, ¿no? Qué conceptos, ¿no? La libertad unida al aprendizaje, querido Padre Juan. Sí. Sí, es todo un desafío lo que han dicho, lograr descubrir significado, sentido a lo que en primer momento rechazamos. Yo, el primero de todos nosotros. Viene algo que nos hace sufrir, no lo vamos a decir, ¡ay, qué bienvenido! No, es más,
Jesucristo en el huerto, recordemos. El Jesús hombre y Dios, Dios hombre, hablaron los dos, diríamos, por decir la voluntad humana que decía, Señor, Padre, si es posible, líbrame de este cáliz, de este sufrimiento. Sácame de acá. Claro, sí. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, tenía conciencia que su misión, su vida, también iba a implicar esta cruz, ¿no? Como había implicado buenos momentos también. Es decir, yo insisto en eso, ¿ves, Vero? Y la señora lo dijo muy bien en su testimonio. Cuando no logro verlo como algo ajeno, fatalista, solo malo y negativo, sino como parte de mi existencia, como parte de mi vida, lo que me tocó y no quería, pero me tocó, como al profeta, como a Jesús, nos toca vivir momentos que tienen que ver con mi realidad y mi misión, comienzo a aceptarlo con paz, no alegre, por supuesto, pero con paz. Ya esto no me quita la paz. Con serenidad. Claro, con serenidad, no me quita la paz, no me resiento. Como yo digo que a uno de mis alumnos, ahora que lo vi hace poco, que ya es psicólogo profesional y todo, dice, me acuerdo, profe, cuando usted hasta simbolizaba con las manos lo que quería decir aceptar, porque el paciente viene así, con los puños cerrados, ¡ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando logra comprender, comienza a abrir las manos y aceptar. Y esta aceptación es paz. ¿No es cierto? Como yo digo, porque el puño cerrado no da ni la mano ni reza. Se reza y se da la mano al otro con las manos abiertas. Y lamentablemente estamos viendo puños cerrados por todos lados. Dicho sea de paso, ¿no? Sí. Y recordemos, ni se pone en oración la mano con un puño cerrado, ni da la mano al otro. Simplemente el otro se convierte en enemigo, ¿no? Entonces, cuidado con los puños cerrados, ¿no? La mano abierta hace que simbolice mi corazón aceptando lo bueno y lo malo, porque de todo puedo sacar provecho y crecimiento, ¿sí? Sé, por supuesto, descubrir, como dijo la señora, que había algo más que solamente un mal momento. Sí, qué significativo me da para un montón esto del puño cerrado, ¿no? Cuando uno va a pelear siempre tiene el puño cerrado, tiene ganas de pegarle a alguien. Después la otra imagen de Cristo en la cruz, absolutamente con las palmas abiertas, ¿no? Clavadas, pero abiertas, brazos abiertos, ¿no? Recibiendo la vida como viene, la nuestra, entregándose por nosotros. Qué buena imagen, por acá, sí. No, bueno, imágenes que suscitás por la enseñanza, querido Padre Juan. Carmen de San Andrés, acá en Buenos Aires, dice que tiene 59 años y justo en este tiempo se está dando cuenta que necesita estar en movimiento, es decir, buscar un trabajo, aún con 60 años casi, necesita estar en movimiento. ¡Qué bien! Y esto se lo da la reflexión de, bueno, a ver, ¿qué hago? Sigo quizás, a ver, lo puedo interpretar así, no es por ahí la situación de Carmen, sigo teniendo quizás alguna necesidad económica y digo, ¿por qué a mí? O me pongo en movimiento y estoy en una circunstancia que me siento más útil, le encuentro un sentido a mi vida, ¿no? Exacto. Yo creo que Carmen lo que ha descubierto, más que una cuestión que podría ser de sustento económico, yo creo que no, porque lo que más nos sostiene, más allá de la comida diaria, como siempre digo, no solo el pan vive el hombre, es eso, es sentir que mi vida tiene sentido, tiene valor, que aún puedo dar de mí y de mi peculiaridad, además, no es solamente como un trabajo mecánico, ¿no? Sino que hasta puedo poner mi impronta personal, no sé, en cualquier tipo de trabajo, hasta el más sencillo. Yo siempre digo, no piensen en alguien bueno que está en niveles de labor muy creativo, y en todo sentido puede haberlo. Un herrero puede poner una impronta en hacer una reja diferente al otro, es decir, ese sello personal creo que es parte de lo que llamaríamos motivación. Y la motivación es lo que ella descubre que necesita, porque sin motivación, Vero, nos quedamos detenidos, como en el miedo, por ejemplo, que también produce el mismo efecto. Nos detenemos, no vivimos. Y no vivir es durar, es estar. Las cosas están, pero el ser humano tiene que vivir. Y vivir es moverse humanamente hablando, no moverse físicamente, sino espiritualmente. Porque puedo estar incluso en una silla de ruedas o postrado. Y puedo estar en movimiento interior, en movimiento humano, pensando, elucubrando, escribiendo, no sé, leyendo. Es decir, el movimiento es de índole, sobre todo en el ser humano. En el animal el movimiento es físico. En nuestro movimiento no es solo, es en última instancia físico. El que más importa es el interior,
aquel que me tiende hacia adelante y que me dice, mira, tu vida vale, tiene sentido, dale para adelante. Unas palabritas sobre Viktor Frankl y el miedo, ¿no? Circunstancias, si las hay extremas, como siempre decimos junto a ti. ¿Qué hizo Frankl para afrontar la posible o inminente muerte que tenía en el campo de concentración? Porque no querría decir que él estaba salvado por colaborar allí, bueno, por oficiar de médico, etcétera. ¿Cómo manejó el miedo Frankl en ese momento? Él, digamos, él en algún momento, cuando sintió en el primer momento depresión, incluso que es lo natural, como te dije, cuando nos viene algo malo, todos queremos evadirlo, ¿no? Digamos, no quiero sufrir, no es que lo vamos a aplaudir ni a recibir con los brazos abiertos. Después está el tema de la resiliencia, como se dice ahora, pero que sería la fortaleza espiritual más que nada. Porque acordate que resiliencia, ¿sabés cómo nació el término, no? Viene de la física, los metales que tienen capacidad de poderse arquear sin partirse, eso es capacidad resiliente, y eso lo tomaron después en el campo humanista, lo tomaron como válido también para explicar a una persona que es capaz no solo de superar una gran dificultad, sino salir crecida con ello. Eso sería el segundo momento, sería más interesante todavía, no solo pasarlo, sino haber crecido, que eso sí coincido. Y Frankl sintió que la vida lo interpelaba de tal manera que él también propuso uno de los tantos, frases de no preguntes tanto qué la vida te puede dar, sino en ese momento difícil como el que vivió, qué la vida te está pidiendo. Y en ese momento él sintió que tenía que superar la parálisis, el sufrimiento, el miedo, la depresión, todo porque la vida le estaba pidiendo a él como médico, cada uno sabrá y cada uno en lo suyo, pero él sintió que como médico le pedía, le exigía, moralmente hablando, por eso es el deber ser de adentro, no el de afuera. De algún modo la vida lo interpeló y le dijo, hermano, mirá, vos estás en esta situación y tenés más recursos que los que te rodean. ¿Qué vas a hacer con toda esta gente que sufre? Y él agarró y obviamente como médico puso lo que pudo poner y comenzó a trabajar con un éxito increíble, que hasta pudo poner una mini clínica en el campo de concentración y hasta le sacaba al carcelero algo de recursos y dinero para poder ayudar con algunas situaciones muy, muy dramáticas de alguien que se podía morir, etcétera, ¿no? Porque él trabajaba como si pudieran salir todos vivos de ahí, ¿eh? Esto yo creo también no es un dato menor. Trabajar el día a día como si fuera, él lo dice también, trabaja como si hoy fuera tu último día, ¿no? Aplícate con todo el sentido y toda tu voluntad, con tu pasión y tu corazón, como si este fuera tu gran día, tu último día, ¿no? Esperando otros más, por supuesto. Qué maravilla. Gracias por la enseñanza de hoy, querido Padre Juan, por tu generosidad en este tiempo que nos regalás. Nos encontramos...